Creo que la inseminación no está sirviendo y creo que sí lo que te convendría es un in vitro que ya tiene un 45 probabilidad de que pegue. El cardiólogo me dijo, es que ya estás comprometiendo hasta tu salud. Tuviste suficientes intentos y yo creo que lo más maduro es que ya no sigas. Porque además todos estos procesos pues sí traen un desgaste físico, psicológico, económico, emocional. O sea, la verdad es que sí es como mucho desgaste todo esto. Ya con uno estaría yo súper feliz, agradecida y estaría muy bien. O sea, ya a mí nadie me ha dicho que no puedo. O sea, yo sí puedo, pero pues es como también al azar. Lo deseo con todo mi corazón. De verdad quisiera ya tenerlo entre mis brazos y que todo esté bien y escuchar en una semana su corazón latir. No sabe cuánto le he pedido a Dios que sí se dé y que sí nazca bien y que esté sano. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Yo soy Pau, tengo 38 años y soy psicóloga. Oh, eres psicóloga, muy bien. Sí, ¿Tienes alguna especialidad de algo? tengo una maestría en psicoterapia gestalt y tengo otra maestría en psicología jurídica y criminológica y tengo un diplomado en adicciones. Órale, qué cool, o sea, estás súper preparada. Sí, Qué increíble tenerte aquí. Tú eres hija de Grace, la señora que se acaba de parar. exacto, Es tu señora madre. exacto. Y pues claramente tú te sabes toda la historia de tu mamá, por lo que he podido notar, ya la tienes como súper procesada y como que toda tu vida la tienes muy procesada. Ujú. Eres dueña de tu historia, por lo que puedo notar. Pero me gustaría saber, además de la historia de tu mamá, pues es la historia de tu mamá. Sí, Tú tienes la tuya. exacto. Si te parece bien, me gustaría que empezáramos con que nos platiques. ¿Tú crees que la crianza de tu mamá, o sea, cómo te crió a ti, tuvo que ver con el hecho de que ella fue adoptada? Pues en realidad yo siento que a ella le costó un poco de trabajo por ser adoptada tener atención. O sea, siempre como que trató de hacer cosas para poder tener más atención de lo normal porque en el fondo sabía que era adoptada. Sin embargo, conmigo yo siento que yo fui muy solitaria. O sea, a mí siempre de toda la vida sentí que me faltó atención tanto de mi papá y de mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos se divorciaron, hicieron su vida cada uno y con personas diferentes y cada uno se enfocó a estar con esa persona. Mi hermana se casó muy chica, al final éramos mi hermana y yo, entonces mi hermana se casó muy chiquita y me dejó prácticamente sola con, pues lidiando con esas cosas, porque por lo menos cuando estaba ella, pues sentía yo como una aliada de que pues está ella, me puedo apoyar en ella, pero en el momento en que se embaraza, se casa. Entonces, pues yo creo que mi infancia fue más solitaria y estuve viviendo un tiempo con mi mamá, otro tiempo viví con mi papá y luego al final me tuve que ir a vivir sola a los 21 años y a los 21 años todo el mundo me decía, es que qué padre que vives sola, qué emoción. Y yo al final pensaba y decía, no, es que para mí no es ninguna emoción padre, o sea, para mí es al revés, o sea, me siento muy sola viviendo aquí en un departamento de 4 paredes y de no poder estar pues con una familia, ¿no? O sea, esa parte me hizo mucha falta, yo siento. Te hago una pregunta, Pau. ¿Cuántos años tenías cuando se divorciaron tus papás? Yo 8, 8. 8 años. Ok, ¿y cuánto tiempo después de que ellos se divorciaron rehicieron cada uno sus vidas? Mi mamá cuando yo tenía 8 o 9 y mi papá cuando yo tenía 12. ¿Y tuvieron otros hijos con las parejas nuevas? Mi papá no, mi papá con la persona que se casó ya tenía 2 hijos y mi mamá sí tuvo otro hijo. En ese tiempo, cuando se divorciaron mis papás,
En ese tiempo nos fuimos a vivir con mi papá. Mi papá era el que se encargó de nosotras y que estuvo al pendiente, nos llevaba a la escuela, em, y pues nos la pasábamos comiendo mi hermana y yo en casa de mis abuelos, que eran los papás de mi papá. O sea, mi papá trabajaba todo el día y me acuerdo que pues regresábamos de la escuela caminando y a veces pasaban por nosotros nuestros abuelos y íbamos a comer a su casa, que su casa siempre era casa abierta y comíamos con ellos y la pasábamos en el día con los abuelos. ¿Y cómo eran tus abuelos con ustedes? Eran súper amorosos, o sea, eran súper amorosos, para mí fueron mis segundos papás y siempre estuvieron cerca de nosotros. Y cuando tu papá rehizo su vida, ¿ustedes todavía vivían con él? Sí, fue cuando rehizo su vida. Ok. O sea, primero estuve viviendo con mi papá, rehizo su vida, y después de unos años, ya cuando yo tenía 15, me mudé con mi mamá y luego a los 21 fue cuando me fui a vivir sola. Ok, y esos años, entonces tú y tu hermana vivieron con tu papá, con su esposa y con los hijos de su esposa. Exacto. Ok, ¿y cómo era esa convivencia? Tu madrastra, ¿cómo era con ustedes? Y tus hermanastros, ¿cómo eran con ustedes? Los hermanastros, una era niña y otro niño. Yo le llevaba 2 años al niño y le llevaba 4 años a la niña. La relación con ellos era medio distante. Con la niña yo me llevaba un poco más porque yo dejé de jugar a las muñecas a los 17 años. Entonces estaba, o sea, más bien pues yo con ella jugaba mucho a las muñecas y con las Barbies y hacíamos picnic con los muñecos. Pues la verdad con ella la pasé bien. Y la mamá de ellos, la esposa de mi papá, era nefasta con nosotros. O sea, sí era como, em, pues mi papá salía de viaje y le decía, por ejemplo, a la persona que ayudaba en la casa, le decía, hazle de comer a mis hijos, pero a las hijas del Señor no les hagas de comer. Entonces, pues mi papá, pues siempre que llegaba le decíamos mi hermana y yo lo que había pasado y pues como que decía, ay no, déjenla, no pasa nada, o sea, como que no lo veía tan claro. Y luego una vez le apareció también en su cama como un bonche de tierra y me echó la culpa a mí, dijo que yo le estaba haciendo una brujería. Y yo, ¿cómo le voy a estar haciendo una brujería si, o sea, no sé de dónde salió esa tierra? Y ella me echaba la culpa a mí y me acuerdo muy bien que una vez también me llevó al dermatólogo y yo tenía 12 años y íbamos camino al dermatólogo y ella volteó y me dijo, no, no te voy a volver a traer, apréndete bien el camino porque es la última vez que yo te traigo al dermatólogo. O ¿Y tú sea, cuántos años tenías? 12. Y pues sí, o sea, el que era su hijo, pues sí como que siempre tenía como mucha, o sea, a él le gustaban mucho los coches, igual que a mi papá. Entonces, pues yo empecé a estar en prepa y mi papá le compró un coche a él y pues yo andaba en pecero. Entonces, pues sí era como esa parte de que, pues me sentía un poco abandonada, digámoslo así, un poco sola, porque pues no sentía como que se me diera tanta importancia y en ese tiempo fue cuando mi hermana se embarazó y se casó y y pues ya me quedé con ellos. ¿Cuántos años tenía tu hermana? 20, ¿Y tú? 15. Y te quedaste tú sola en una casa con, básicamente con la madrastra de Cenicienta, ¿no? Sí, exacto, porque pues además pues ella como que enfrente a mi papá nos trataba bien, entre comillas, pero la realidad es que cuando se iba mi papá, pues nos empezaba a decir cosas, nos trataba mal, ¿Qué cosas les este, decía? pues por ejemplo, también, no nos tomaba en cuenta, o sea, tomaba en cuenta a sus hijos o les compraba cosas a sus hijos, pero a mi hermana y a mí era así como de, ellas no, o sea, ellas no. O sea, como que, y eso que pues ella prácticamente no trabajaba, prácticamente pues era con el dinero de mi papá. Entonces, pues no, o sea, como que hacía como muchas cosas para que nos sintiéramos mal nosotras. O sea, ya cuando se fue mi hermana, pues ya era yo sola y, por ejemplo, yo dormía con su hija en el mismo cuarto
y era así de que teníamos como un escritorio como de una pieza, pero eran pues dos escritorios, pero era una pieza. Y de repente era así como de que yo llegaba y todas mis cosas arrinconadas. Y entonces yo decía, pero, pues, ¿quién las pone así, no? O sea, y obviamente pues era ella le acomodaba a su hija todas sus cosas en todo lo largo de todo el escritorio y las mías las dejaba arrinconadas. Entonces, o sea, como ese tipo de actitudes tenía y yo por más que le decía a mi papá o así, era así como que mi papá no lo entendía y como que decía, no, no te preocupes, luego se pasa o luego lo mejoramos. O sea, como que mi papá siempre quiso que las cosas funcionaran con ella, pero la verdad es que ella no se prestaba para eso. ¿Y alguna vez hablaste con ella? O sea, ¿la enfrentaste? Muchas veces me llegué a enojar muchísimas veces con ella, nos llegamos a gritar, pues porque a mí no se me hacía justo todo lo que pasaba. Pero pues al final sabía que no, o sea, era como hablar con la pared, porque al final no era así como que algo que fuera a cambiar. Y de hecho, cuando se embarazó mi hermana, mi papá le dijo, no te vayas, o sea, quédate y vemos cómo le hacemos con tu hijo. Y mi hermana me dijo a mí, no, la verdad es que prefiero casarme, irme y arriesgarme a quedarme aquí. Y pues yo fui la que me quedé sola ahí. Y cuando la enfrentabas, ¿qué le decías? Y ella cómo reaccionaba. No, pues le decía pues que no se me hacía justo que fuera así. Este, por ejemplo, cuando me echó la culpa de lo de la tierra, yo le dije, pues eso no es cierto, o sea, estás mintiendo. Y entonces más problemas se generaban, porque entonces ella iba, le contaba la versión a mi papá y se hacían más problemas, porque al final mi papá como que consideraba que éramos pues niñas y que tal vez estábamos exagerando o tal vez pues no estábamos diciendo todo al 100% cuando realmente sí era al 100% pero no había como esa apertura tan a fondo. Mi papá me dijo, te tienes que ir a vivir con tu mamá. Entonces ahí fue cuando me fui a vivir con mi mamá. Antes de que me platiques cuando te fuiste a vivir con tu mamá, ¿tu papá aún sigue casado con esta señora? No, ¿Hace cuánto se separaron? se divorció creo que en el 2008, pero duraron como 12 años o 13 años de casados, o sea, tampoco fue así como de que en un año o dos, no, o sea, Sí, o sí sea, sí duraron fue un buen bastante, tiempo. sí. ¿Y de ella sabes algo? Pues como ella es muy amiga de la hermana de mi papá, ella sí sigue siendo muy amiga de la hermana de mi papá. Y hace unos años se casó una prima mía y cuando la saludé me dijo, ay, ¿y tú quién eres? Ay, no me acuerdo de ti, ¿quién eres? ¿Es en serio? Y yo hasta dije, o sea, o sea, ¿cómo no te vas a acordar de alguien que con la que viviste tantos años, no? O sea, pues no sé. O, y pues se hizo la que no sabía quién era. Yo hasta dije, qué raro que no se acuerde de mí. O sea, le dije, soy la hija de tal, acuerdo. Ay, no me acordaba de ti. Entonces fue así como de, ok, O sea, existe la posibilidad de que vea esta entrevista. existe, pero no vas a saber quién soy, porque yo creo que ya si hace unos años no se acordaba de mí, Ahorita ahorita menos. menos. Pero bueno, entonces mejor si no sabe quién eres. Exacto. ¿Hay algo que te gustaría decirle? Pues mira, yo por su culpa, porque realmente en esos momentos, yo sé que cada uno se debe de hacer responsable de sus actos, pero en esos momentos, por su culpa, sí viví una infancia o una adolescencia que creo que no la merecía y que creo que pues lo hizo con todo el dolo y con todo el propósito de hacerlo, pero eso para mí ya quedó atrás. La realidad es que yo yo ya perdoné esa parte y ya sané esa parte. Entonces, pues digo, si lo ve, este, no hay ya ningún rencor por esa parte, solamente creo que yo me he puesto a pensar muchas veces en si yo estuviera con alguien que tuviera hijos y yo no hubiera sido nunca de esa manera. Claro. ¿Y a su hijo, te gustaría decirle algo si acaso también te está viendo? Pues, pues que también ya lo perdoné, al final pasaron las cosas así, o sea, creo que los hijos de ella tampoco eran tan culpables, pero pues
o sea, ya lo que le deseo pues es que le vaya bien y también que ya deje esa parte atrás. Y a tu hermanastra, pues en realidad con ella no tuviste problemas, Con ¿no? ella no tuve problemas, pero yo sí me daba cuenta que, o sea, como que era muy, mm, o sea, de que íbamos a algún restaurante y ella era así de como de, ay, no, qué horror, a ese restaurante no quiero ir. Y yo por dentro pensaba, pues el que está pagando es mi papá, o sea, ¿por qué tendrías que estar de cara cuando el que está pagando y gastando es mi papá? ¿Sabes? Sí. Entonces, pues esa parte, pues me daba un poco de coraje, porque yo decía, o sea, mi papá les está pagando y sentía un poco como que era medio malagradecida. Entiendo. Eso es lo que sentía. Y en su momento, pues nunca dije nada, pero pues sí era así como de, o sea, todavía de que les están pagando, se ponen como exigentes. Ok, entonces, ¿cómo le hiciste para superar una infancia en la que de entrada ya te sentías sola y luego tus papás se divorcian, tú te vas a vivir con tu papá, con una familia que pues estaba de la fregada y luego tu hermana se va, se casa Ujú. y hoy en día sigues teniendo un sentimiento chistosito de soledad? Algunas veces. Yo sané en la forma, por eso estudié psicología. O sea, lo típico que siempre crees que si estudias psicología, tal vez vas a poderte sanar más rápido. Entonces, pues mi forma en ese momento fue estudiar psicología para entender un poco más sobre la mente, sobre las cosas. Y ¿Y te ayudó? sí siento que me ayudó porque también al mismo tiempo tienes que estar tomando terapia tú, entonces no es solamente estar estudiando psicología, sino que yo también al mismo tiempo empecé a llevar clases donde tenía que estar tomando a fuerza terapia, entonces pues también eso me ayudó. Y yo siento que actualmente eh, sí, o sea, me casé muy feliz, tengo un esposo que me hace muy feliz, pero algunas veces sí me siento sola, pero yo siento que ese es un problema mío, que desde chiquita yo sentía como esa soledad. Entonces, por ejemplo, si yo siento que yo no soy lo más importante en este momento para mi esposo, que es lógico que no lo sea, porque no para la mayoría o sea, no para una persona siempre vas a ser lo más importante. Ya sé que ahí yo estoy mal en ese sentido, pero hay veces que como si no sintiera que soy lo más importante para alguien o no sintiera que soy su prioridad número uno, me siento sola. Eso es algo que yo tengo que seguir trabajando porque en realidad pues no puedes esperar que toda la gente o que alguien en específico te vea como prioridad número uno en su vida todos los días, O tal vez va ¿no? a ser algo con lo que tengas que lidiar toda tu vida y sobrellevarlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, bueno, son cositas que yo sí me he sentido sola a veces, pero creo que no es nada grave. Entiendo, Sí. entiendo. Entonces, bueno, te fuiste de casa de tu papá Ujú. y te fuiste a vivir a casa de tu mamá. Sí. ¿Cuál fue la historia cuando llegaste a vivir a casa de tu mamá? Pues mi mamá también ya estaba casada con alguien, ya tenía un hijo chiquito, que era mi medio hermano, y pues obviamente el esposo de mi mamá le daba preferencia total a su hijo, pues era lógico. O sea, yo venía como de la parte de mi papá, donde sí como que hacía comida, desayuno, cena, y él trataba de que todos conviviéramos como familia, aunque no nos sintiéramos en familia, pero, o sea, como que siempre trataba de que desayuno, comida y cena, todos convivir juntos, mientras fuera fin de semana o, por ejemplo, entre semana, en la cena, todos convivir juntos. Y en casa de mi mamá, pues llegué y era todo lo contrario, era como, pues tú decides a qué hora desayunas, tú decides a qué hora cenas, tú decides a qué hora te preparas, o sea, tú decides todo. Entonces como que pues también me sentía muy sola porque ahí pues yo vivía en mi cuarto prácticamente y pues salía de repente a la cocina por algo de comer, pero no era como que una convivencia. O sea, como que era lo contrario un poco. O sea, a mi mamá yo le podía decir así como de, ay, tengo una fiesta tal día. Y mi mamá me decía así de, bueno, pero cuando llegues, prohibido despertarme. O sea, no me vayas a despertar. Y cuando yo veía que todas las demás amigas era así como de, ay, es que mi mamá siempre me dice que cuando yo llegue, pues tengo que
despertarla de que llegué bien, ¿no? Y yo era al revés, como que yo decía, no la puedo despertar, o sea, ella me decía así, si me llegas a despertar, no te voy a dejar salir. Entonces era así como de que yo con muchísimo cuidado así lavarme los dientes y todo porque era al revés, un poco. Entonces, pues sí, o sea, como que diferentes dinámicas. Y ya el momento en que, pues, uno de mis novios se peleó con su esposo a O golpes, sea, con el esposo de tu mamá. ajá, ¿Por qué pasó eso? pues eso fue porque eh, yo como que regresé, o sea, como que regresaba de una fiesta y ya iba a amanecer. Y entonces yo le dije a mi novio, seguramente yo sabía que mi hermano y el esposo de mi mamá se levantaban muy temprano a desayunar. Entonces mi novio tenía como una entrevista por ahí, como a 2 cuadras. Y yo le dije, yo creo que ellos ya están despiertos, ¿por qué no pasamos a mi casa? Y seguramente, pues ya están despiertos. Entonces, pues, o sea, nos metemos a mi cuarto con la puerta abierta y ellos pues van, ya yo creo que ya están despiertos y no creo que se vea algo mal, porque además como que casa de mi mamá siempre sala y comedor eran espacios donde si yo invitaba a alguien no podía estar en la sala y comedor porque mi mamá como que es muy obsesiva con el orden y esas cosas, entonces pues era como invitarlos a mi cuarto porque si no, no era como, No había dónde. no había dónde. Entonces yo le dije a mi novio, vamos a pasar y como ellos ya seguro están despiertos, pues nos vamos a mi cuarto. Y sí, ya estaban despiertos, ya estaban desayunando. Nos metimos a mi cuarto, dejamos la puerta abierta y nos íbamos a dormir un ratito arriba de la cama. Y en eso como que llegó el esposo de mi mamá y dijo así de, no, es que ¿qué hacen aquí? Y yo le dije, es que al rato tiene una entrevista. No, es que esto no es ejemplo para mi hijo y no sé qué. Y entonces empezaron a armar de palabras y empezaron a golpearse. Y entonces yo fui corriendo con mi mamá que estaba dormida y me dijo, no, pues es tu culpa por haber traído a tu novio aquí. Y un relajo se armó. O sea, porque mi novio quería demandar al esposo de mi mamá. Y yo le dije, sí, yo me pongo de tu lado. Y, o sea, fue todo un rollo. Y pues ahí fue cuando me fui a vivir sola. Ok. O sea, yo le dije a mi papá, por favor, apóyame. Apóyame, me quiero ir a vivir sola. Y mi papá siempre ha sido como de que las cosas te las tienes que ganar. O sea, aunque lo tenga, no te lo voy a dar. Y entonces mi papá dijo, pues, o sea, si te quieres ir a vivir sola, te sigo pagando la universidad y te pago una renta de 4,000 pesos al mes y tú te tienes que conseguir, tienes que trabajar para conseguir pues comida, gasolina, todo lo demás. Y pues ahí fue cuando empecé a trabajar. Yo estaba en la carrera y me metí a una empresa de recursos humanos, pues para la parte de reclutamiento y así pues para mantener esos gastos. Obviamente nunca tuve ningún mueble, tuve apenas un mini refrigerador que me dieron mis abuelos, no tuve más, o sea, solamente puse mi cuarto y la verdad es que en la estancia pues, nunca hubo nada porque nunca tuve dinero para comprar una sala, ni un comedor, ni nada lujoso, obviamente, ni una lavadora, o sea, nada. O sea, siempre fue como, pues bueno. Y te digo que era, en ese momento era la envidia de todos, porque todo el mundo así de, ay, qué padre que vives sola. Y yo decía, pues no está tan padre vivir sola, pero bueno, está bien. Sí, o sea, eras popular porque vivías sola y seguro en tu Ajá. casa se podían armar las fiestas, Sí, o ¿no? sea, a veces también me decían, ay, hay que armar una fiesta en tu casa. Y yo, bueno, está bien, o sea, pero pues no, ni siquiera creo, no tenía ni estufa este departamento, tenía una parrillita eléctrica y, o sea, y así, pues era muy, muy, muy austero. Y ya nunca regresaste a vivir ni con tu mamá ni con tu papá. Después de 2 años que viví sola, mi papá un día ya me faltaba un semestre para terminar la carrera y justo mi papá se divorció. Entonces mi papá me dijo, pues yo ya en un semestre ya no te voy a dar tampoco ni para la renta. Entonces, pues quieres venirte a vivir conmigo y buscamos una casa para los dos o te quieres quedar ahí y ya en unos meses cuando acabes tu carrera, pues ya te pagas tú todo. Entonces, pues yo la verdad es que dije, bueno, pues la verdad me llevo bien con mi papá, ya va a estar divorciado. Dije, pues me voy a vivir contigo. Que obviamente de todos modos
me dijo lo mismo, aquí tienes casa y comida, pero ponte a trabajar. O sea, mi papá siempre ha sido así de que no te vas a quedar sin hacer nada, ¿no? Este, entonces, pues sí, me fui a vivir con él y, y pues viví con él hasta que me casé. Pero en ese tiempo, o sea, sí viví con él unos años sola, pero después, pues él empezó a tener una novia que yo conocía a esa novia suya desde que eran chiquitos. O sea, desde que yo era chiquita, porque ellos se conocieron desde que eran chiquitos, era de la misma bolita de amigos que con mi mamá y de él y ella y no sé qué. Entonces yo a ella la seguí viendo muchos años porque era amiga de mi mamá y muchos años, o sea, yo la conocía muy bien y un día mi hermana y yo nos la encontramos y le dijimos, ¿por qué no vienes un jueves a casa de mi papá? Porque mi papá todos los jueves hace fiesta en su casa. Ay, vente un jueves, no sé qué. Y dijo, sí, 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 luego voy, luego voy. Y fue después de un mes y pues ahí se volvieron a reencontrar desde hace muchos años. Y entonces, pues mi papá empezó de novio con ella. Entonces luego ella se fue a vivir con nosotros, cosa que pues a mí me gustó mucho porque yo siempre me he llevado muy bien con ella. Y ahorita pues mi papá hace 2 años se casó con ella, entonces pues, o sea, O sea, sigue ella con sí ella. es una madrastra buena onda. Sí, ella sí es una madrastra buena onda. Ella sí súper buena onda, súper amable, súper, o sea, súper linda. Sí. Nada que ver. ¿Y te casaste hace cuánto tiempo? Hace 8 años. Bueno, sí, hace 8. O sea, el 22 de octubre voy a cumplir 8 años. Mira, ¿cómo conociste a tu esposo? Lo conocí en un estacionamiento. ¿Cómo? Ajá. Todo el mundo le encanta esta historia porque todo el mundo dice, ay, ¿cómo fuiste a hacer eso, no? Pero yo trabajaba en un lugar ahí en Polanco. No trabajaba en ese edificio, sino que a mí como prestación me dijeron, te vamos a dar un lugar de estacionamiento en un edificio que está a 2 cuadras. Y yo, ok. Pero ahí no era de que tú llegabas y estacionabas tu coche, sino que había un viene-viene que lo subía a un elevador y se lo llevaba. Entonces, había varios viene-vienes, pero antes de que, o sea, cuando llegabas, había una chava que te revisaba el coche para ver si no tuviera rayones, golpes, etcétera. Y esta chava era novia de un viene-viene. Y pues yo me empecé o sea, como que yo soy muy sociable y empecé a platicar con esta chava. Y hubo un día, o sea, yo ahí tenía novio, pero ya con mi novio llevaba un año y estaba harta porque era súper celoso, súper posesivo, ya habíamos cortado 1000 veces, o sea, iba muy mal con él. Y entonces, o sea, como que en ese estacionamiento, pues había siempre fila para recoger tu coche o para dejar tu coche, siempre había fila porque pues como que te tienes que esperar a que el viene lo recoja y lo lleve y así. Entonces yo vi a mi esposo en esa fila una vez, un día que yo fui por mi coche y yo dije, él va a ser mi esposo. Ay, no, ¿en serio? Ajá, entonces yo dije, él va a ser mi esposo. Y entonces ¿Pero qué sentiste? yo como que dije, o sea, yo dije, yo quiero que él sea mi esposo. Yo creo que él va a ser mi esposo, o sea, estoy casi segura. Pero yo dije, igual y está casado, no sé, o sea, pues no sabía yo nada. O sea, ¿te gustó? Me gustó ¿En mucho serio? y todo. Y entonces yo dije, o sea, yo me le quedaba viendo y todo, nunca me vio porque es súper distraído, nunca nada. Y yo dije, bueno. Y entonces un día a la chavita esta que revisaba el coche le dije, oye, ¿me puedes averiguar el nombre de una persona? Le dije, lo que pasa es que quiero buscarlo para ver si no está casado, no tiene novia o algo, ¿no? Y ella me dijo, sí. Entonces ya lo busco, o sea, bueno, como que al día siguiente le dije, oye, ¿qué pasó? Ya me averiguaste cómo se llama. Me dice, no, es que mi novio, o sea, él viene, pues ya habló con él y ya le dijo que una chava lo quiere conocer y yo No le dije, manches. no. ¿Y qué dijo? Pues que le mandáramos tu Facebook, en ese tiempo se usaba Facebook, porque eso ya fue hace 11 años. No, le dije, mejor dale mi número. Entonces le di mi número. Para esto yo ya había cortado con mi novio. O sea, justo fue después de que corté con mi novio que pregunté eso, porque yo dije, pues antes como que yo tenía novio, o sea, como que pues, no iba a hacer eso con novio. Y entonces al día siguiente me dice la chava, no, pues es que, ¿qué crees? No le pude dar tu teléfono porque no lo he visto. Yo estaba así de, ¿y no has visto a mi novio hoy? No lo he visto, no sé qué. Y en eso que lo vemos,
Y me dice, ya mi novio te lo va a presentar. Y yo, no, 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 espérate, no. Y entonces llega el viene con él y le dice, mira, ella es la chava que te quería conocer. Y yo, no. Y entonces le digo, me dice, ay, hola, ¿tú trabajas aquí? Y le digo, no, no trabajo aquí, trabajo muy cerca. Y me dice, ah, ok. Y me dice, pues si quieres dame tu Facebook para que sigamos platicando y en contacto. Y le digo, ¿o qué vas a hacer ahorita? Y me dice, pues voy a ir al hipódromo con unos amigos, ¿quieres venir? Y le digo, sí, vamos. Y entonces yo canto, o sea, yo desde chiquita cantaba y componía. Okay. Y entonces, en eso salimos y yo todavía le digo a esta chava, le digo, adiós, guárdame mi coche, ya me voy, al rato vengo por él. Sí, adiós, no sé qué. Y entonces en el trayecto le digo, oye, yo canto, ¿quieres que te cante una canción? ¿Cuál? Le digo, ¿te gusta Timbiriche? Sí. Y yo la de mírame y siénteme. Entonces se la canto. Él me dice, para ese momento yo pensé que estabas loquísima. O sea, entonces llegamos al hipódromo, conocí a sus amigos, se para él al baño y sus amigos me dicen, ay, ¿y tú también eres ingeniera? Y yo no, de hecho yo lo acabo de conocer hace media hora. Sus amigos, no, no es cierto, claro que no. Y yo, no, sí es en serio, lo acabo de conocer. No, no puede ser. Pues ya. Saliendo de ahí, me dice él, oye, ahorita va a haber una fiesta, una reunión en mi casa. ¿Quieres venir? Le digo, ¿quién va a estar? Mis papás, mis hermanos. Le digo, vamos. Pero entonces antes fuimos como por mi coche, porque si no iban a cerrar el estacionamiento, fuimos por mi coche, pero fuimos, o sea, un primo suyo vivía también por ahí, por Polanco, entonces fuimos por mi coche, lo llevamos a casa de su primo y su primo también se fue en su coche, este, pues a la reunión. Y ya que estábamos en su casa, me dice, se paró él a hacer un café y me dice su primo, ¿y tú quién eres? Y le digo, soy su novia. No. Y entonces termina la reunión y entonces él hasta dijo, pues, o sea, dijo, yo como pensé que estabas loca, hasta él dijo, pues si quieres ya cuando te quieras ir, pues que mi primo te lleve, dejaste tu coche en su casa. Y yo no, le dije, el que me va a llevar eres tú, porque tú me trajiste y tú me vas a llevar a mi coche, aunque tu primo viva ahí. Entonces ya como que dijo, bueno, entonces ya después de 10 días me pidió que fuera su novia. No manches. Y en esos 10 días que salieron, ¿qué? Como otras 2 veces más. No, ¿qué hicieron? ¿Fueron a comer, a cenar al Fuimos cine? ¿Qué con sus hicieron? amigos, fuimos a comer, fuimos a cenar y así. Y ya vio que no estabas loca. O sea, más bien me dijo, yo dije, esa loca tiene que ser mía. No. Y entonces empezaron a andar y ¿qué? O sea, cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? 2 años y medio. Ah, pues O hasta tres, eso sí, casi 3. rápido, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la dada del anillo? Pues nos fuimos a Disney y me lo dio en Disney. Ay, no, qué padre, qué bonito, Sí, la verdad estuvo padre. qué lindo. Oye, después de 40 minutos de grabación, vamos a llegar al eje rector de esta entrevista. Ok. Platícanos, ¿cuándo decidiste o decidieron tú y tu esposo que querían ser papás? Pues siempre dijimos que queríamos disfrutar unos años de matrimonio y después de eso, pues intentar. Y yo la verdad es que pensé que iba a ser como muy, muy rápido porque pues tanto mi mamá y mi hermana siempre que intentaron, al primer intento se embarazaron. Entonces, pues yo siempre pensé que eso me iba a pasar. Entonces, como que al principio o sea, mi esposo y yo tenemos la misma edad. Él es más grande que yo por 3 meses. Entonces, los dos pues nos casamos a los 30. Y nos casamos y dijimos, ay, hay que esperarnos, porque pues dijimos, ahorita estamos muy jóvenes, hay que disfrutar, hay que viajar. Cosa que
pues yo dije, o sea, ya cuando tenía 34, dije, pues bueno, ya vamos a intentarlo. Primero eran 2 años y luego dijimos, hay otros 2. Entonces fue así de que, bueno, vamos a intentarlo ya a los 34 años. Para esto, yo que soy psicóloga, pues yo, por ejemplo, en el tarot y esas cosas no creo tanto, porque siempre me han dicho como lo general y lo así, ¿no? Pero entonces en ese tiempo que ya íbamos a empezar a intentar, me acuerdo que empezaron en un grupo de mujeres que estoy en Facebook, empezaron a recomendar a una chava que leía el tarot y que era buenísima. Entonces yo dije, ay, vamos a ver si es tan buena. Entonces me leí el tarot con ella y ella me dijo, hay 2 formas que te lea el tarot. Una es que tú hagas preguntas y otra es que de forma general yo te diga las cosas. Y yo le dije, no, pues, dime, o sea, yo te quiero hacer preguntas, porque ya de general siempre me los habían hecho y yo siempre decía, siempre me dicen lo mismo, vas a viajar, vas a tener trabajo, vas así. Entonces, me lo leyó y entonces yo en una de las preguntas le dije, oye, ¿y voy a tener hijos? Y me dijo, sí, pero traen algo médico. Y le dije, ¿cómo? Dijo, alguno de los dos trae algo médico. Es algo que tienen que primero solucionar médico. Yo dije, ay, no, qué raro, ¿no? O sea, como que, ¿qué podremos tener? Entonces, cuando le dije eso a mi esposo, pues él es mucho más escéptico. Entonces él Como me buen dijo, ingeniero, ¿no? él me dijo, no, yo no creo nada de eso, no puede ser. Y entonces, pues yo le dije, bueno, vamos a intentar natural. Y eso fue en agosto de 2020. Todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, todo enero intentamos y nada. Es como que yo le dije, ¿qué tal si sí tenía razón la del tarot? No, ¿cómo va a tener razón? Le dije, ¿por qué no vamos y nos checamos? Entonces fuimos, nos checamos y, y sí te checan todo, todo. O sea, literal, hasta me tuvieron que dormir con anestesia general para algunos estudios porque te tienen que meter agua a las trompas de falopio a ver si no están tapadas y, o sea, como que sí te hacen todo tipo de estudios. Entonces, los míos, no, pero para esto primero fuimos, o sea, primero yo dije, vamos, por ejemplo, en genes. Entonces, fuimos, nos hicieron los estudios, así el mismo día que fuimos casi casi te dan gratis los estudios y hay que hacer los estudios, nos los hicieron y en eso salimos y dijeron, no, es que sabes qué, están mal los dos. La única opción es un in vitro. Ah, caray, pero a ver, ¿qué estudios les hicieron? Ahí, en Ingenes, a él le hicieron un estudio de espermas. Para ver conteo y movilidad. Ajá. Y le dijeron, no, es que mira, tus espermas B están mal, unos tienen 2 cabezas, otros están mal, otros. Y a mí en ese momento me hicieron como un ultrasonido, donde me dijeron, es que tu conteo de óvulos está mal, no sé qué, o sea, todo mal. Entonces nos dijeron, o sea, solamente por esos 2 estudios nos dijeron, es que la única opción que tiene es un in vitro. Entonces yo dije, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo? Puede ser que estemos mal los dos y no puede ser. Entonces mi hermana me recomendó un doctor privado, especialista en reproducción, ya no en una clínica, sino en un hospital. A la hora de que voy con este doctor, me dice el doctor, le llevé los estudios y me dijo, es que estos estudios no son válidos. Y le dije, pero ¿por qué no? Porque estos estudios se tienen que hacer en un día específico, no es en cualquier día siempre van a salir mal. O sea, te los tienen que hacer, tanto de hombre como de mujer, en un día específico, no te los pueden hacer cualquier día, si no siempre van a salir mal. ¿Y recuerdas en qué días en particular? El de los espermas es, o sea, 3 días antes no te puedes masturbar, ni puedes tener relaciones, ni nada. Y el de la mujer es cuando estás en tus días, del segundo al quinto día. Nada más. O sea, si te los hacen en otro día, va a salir mal. Es lo que me dijo mi doctor. Entonces, cuando llegamos con mi doctor, pues me dijo, o sea, para mí estos estudios no son válidos y yo les tengo que hacer unos nuevos estudios. Entonces empezamos desde cero y nos dijo, a mí no me encontró nada, a mí me dijo todo bien. Y a mi esposo le dijo, es que tienes algo que se llama varicocele, que son pues como unas tiritas que salen adentro de los testículos que hacen que no salgan bien los espermas. Entonces, si cuando hay varicocele muy grave, sí es caso de que se tiene que operar y de que sí es un caso que está más crónico.
En el caso de mi esposo le dijo, lo tuyo es con tratamiento se quita. Pero bueno, un tratamiento de 8 meses. Entonces fue un tratamiento de 8 meses donde le tenían que estar checando los espermas a cada rato, donde teníamos que también, yo también tuve que tomar antibióticos, o sea, tuvimos como 8 meses así. Terminan los 8 meses y, mm, y nos dice el doctor, ya pueden intentar de forma natural. O sea, ya están perfectos los dos, ya pueden intentar de forma natural. Pero entonces, intentarlo de forma natural, pues cada ciclo que tú lo intentas de forma natural es un 15% de probabilidad de embarazarte. ¿Pero por qué 15%? ¿Por la edad? No, o sea, siempre cuando tú lo intentas de forma natural es un 15% de probabilidad de embarazo. Independientemente de con qué Ajá, estado estén los cuerpos. sí. O sea, bueno, obviamente que estén bien, ¿no? Ok. Es un 15%. Con una inseminación es un 20% y con un in vitro es un 45%. Ni siquiera la mitad, pero sí. Entonces, pues empezamos otra vez a intentar de forma natural, pero pues tampoco. Entonces, pues el doctor me dijo, bueno, pues si quieres, te hacemos una inseminación artificial, que pues esa ya tiene un 20% de probabilidad. Y pues sí, me la hice, ¿Cómo pero funciona la inseminación artificial? la inseminación artificial es que durante 15 días antes de que ovules, te tienes que estar inyectando hormonas, hormonas para que tus óvulos estén grandotes y bien. Y, y justamente cuando ya estás en el momento exacto de ovulación, ese día vas al consultorio, le sacan los espermas a tu esposo, los limpian y te los ponen. O sea, es como si tuvieras relaciones con unos espermas un poco más limpios en el momento exacto. Esa es la Y inseminación. directo. Exacto, esa es la inseminación artificial. Esa no es tan cara, o sea, esa pues, o sea, creo que esa todavía está medio, Asequible. medio bien, sí. Y y pues ya tienes un 20% de probabilidad. Entonces lo intenté una vez, no pegó, pero aparte, entre cada uno de los procesos, no es que los puedas hacer cada mes, o sea, siempre todo lleva un proceso. Y haz de cuenta que entre proceso y proceso, por ejemplo, me salían quistes, entonces me daban pastillas anticonceptivas para los quistes, y entonces un relajo, porque no es así como que, ay, ya tengo el dinero y lo puedo hacer este mes, el próximo, hasta que pegue. Tampoco puedes hacer eso. Entonces, pues ya, me hicieron esa parte de inseminación, no pegó, me tuve que esperar otros 3 meses, me hice la segunda, no pegó, me tuve que esperar otros 3 meses, me hice la tercera, no pegó. Y fue cuando mi doctor me dijo, es que, ¿sabes qué? Creo que la inseminación no está sirviendo y creo que sí lo que te convendría es un in vitro que ya tiene un 45% probabilidad de que pegue. Un 45% de probabilidad de que pegue si pones un embrión, un 50% de que pegue si pones 2 embriones. Pero el tema es que si pones 2 embriones, puede ser que sea embarazo de 2, cosa que a mí ya para ese momento ya no me importaba y yo decía, no me importa, ¿no? ¿Y cuál es el in vitro? ¿Cuál es el proceso? El proceso del in vitro es que también antes de la ovulación te pones inyecciones, pero en mucho mayor dosis que en la inseminación, porque en el in vitro lo que se trata es que generes la mayor cantidad de folículos posibles. Entonces te tienes que poner muchas inyecciones y con mucha dosis de hormonas para que generes muchos folículos, los más que se puedan, y que estén grandes, porque los chiquitos pues igual y no sirven tanto. Entonces a los 15 días, o sea, justo, bueno, no es un poquito antes de la ovulación, 5 días antes de que ovules, te ponen anestesia, te duermen, te sacan todos los folículos que tengas. De esos folículos no quiere decir que todos tengan un óvulo adentro. Puedes tener 10 y solamente funcionen 3. O sea, sí, o sea, algunos no tienen nada adentro. Ven cuáles tienen óvulos, esos los fecundan y te tienes que esperar 5 días para que se desarrollen.
si se desarrollan en 5 días, y si se están, porque hay algunos que fecundan y se mueren, hay otros que fecundan y se desarrollan muy lento, hay otros que, o sea, sí, como que pues puede ser todo. Si se desarrolló en 5 días, te lo pueden poner en fresco, o sea, en ese momento. Después de los 5 días, que ya es tu ovulación. Si se desarrollan en 6 días, que eso me pasó en el primer in vitro, se desarrollaron en 6 días, pues ya no estaba la ventana abierta de mi endometrio como para que me los pusieran. Entonces me tuve que esperar otros 2 meses. O sea, se tuvieron que congelar y esperarme otros 2 meses. Y en mi primer in vitro, yo tuve 6 folículos, o sea, mínimo debes de tener solos, o sea, mínimo son 6 folículos para que te hagan un in vitro. Si son menos, no te lo hacen porque pues son muy poca probabilidad de que sí. Entonces, en mi primer in vitro tuve 6 folículos, de los cuales 3 tenían óvulo adentro, de los cuales fecundaron los 3. Uno ya no sobrevivió y los otros 2 sí, pero se desarrollaron al día sexto. O sea, iban un poco lentos. Entonces se desarrollaron al día sexto y me los pusieron en 2 meses, los 2. Y no pegó. Para esto yo al mismo tiempo estaba muy preocupada porque yo por genética tengo el colesterol y triglicéridos altos. Entonces yo o sea, yo siempre he estado medicada, o sea, siempre desde hace pues, algunos años he estado medicada. Pero al mismo tiempo con estas medicaciones del cardiólogo no puedes tratar de embarazarte si estás tomando esa medicación. Entonces, pues yo estaba ya muy preocupada porque yo cuando empecé con esto de intentarlo ya después de que estábamos bien al 100 mi esposo y yo, pues sí fue así como que mi cardiólogo me dijo, pues ahora sí deja de tomar tu medicación para que empieces a intentar embarazarte. Pero nunca pensamos que me fuera a tardar tanto. O sea, como que él me lo dijo como, pues igual y te tarda 6 meses, es un decir, ¿no? Como cualquier persona. Entonces, me dejó de tomar la medicación, pero eso fue hace 2 años. Entonces, justamente cuando hice mi primer in vitro, que fue en junio del año pasado, o sea, y que no pegó, yo fui al cardiólogo en septiembre y el cardiólogo me dijo, es que tus niveles están altísimos, o sea, llevas 1 año sin tomar la medicación. Entonces, yo me dijo, creo que ya no deberías de hacer otro intento, porque la realidad es que, pues ya está muy, o sea, ya está muy, o sea, ya estás comprometiendo hasta tu salud. Pero entonces yo dije, pero ¿cómo? O sea, es que, entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no, es que ya tuviste suficientes intentos y yo creo que lo más maduro es que ya no sigas. Entonces yo así de, ay, no, ¿qué voy a hacer? O sea, estaba muy preocupada. O sea, me acordé que mi mamá conocía a una persona desde hace 25 años que se dedica a hacer tés, pero no es como que te dé el té ay, te voy a dar tal té para curarte, sino que él los tiene que preparar. Y desde hace 25 años a mi mamá le habían dicho 3 doctores que le tenían que quitar la matriz. Sin embargo, fue con el del té y el del té le dijo, no, tú tómate estos tés. Y después de eso nació mi hermano. Entonces, o sea, en realidad, si ella hubiera seguido el instinto de los doctores, pues no hubiera nacido mi hermano. Entonces, me acordé, pues, o sea, en ese momento que yo decía, pues es que estoy altísima del colesterol y triglicéridos, o sea, ¿qué hago? Me acordé que estaba el de los tés. Y luego mi mamá me dijo, es que él es especialista aparte en todo lo de la reproducción. Y entonces yo dije, ay, pues sí, hay que ir con él porque me urge controlar lo del colesterol y triglicéridos. Fuimos, me dio un té para el colesterol y me dio otro té para hormonal, o sea, como para las hormonas. Entonces fui con él y yo me empecé a tomar el té del colesterol y literal pasaron 9 días que me lo había tomado, me hice estudios y ya estaba normal, en 9 días. Cosa que ni con la medicina hubiera logrado. O sea, la realidad es que con la medicina que me da el cardiólogo,
Sí se me baja el colesterol, pero me tarda como 3 meses. O sea, sí es como un poco más tardado. Pero yo, por ejemplo, pues siempre se me está subiendo el colesterol, o sea, siempre como que es algo constante. Entonces, como que en ese momento me tomé el té del colesterol, en 9 veces ya lo tenía normal. En diciembre del año pasado hice mi segundo in vitro, pero me empecé a tomar el té hormonal que me había dado el de los tés, y en vez de generar 6 folículos, generé 14. Wow. Entonces, hasta mi doctor me dijo, ay, ¿cómo le hiciste? Y entonces yo todavía, o sea, yo todavía como que no le quise decir a mi doctor, a mi ginecólogo, porque yo dije, es que si le digo, pues me va a decir, es que qué contiene el té, es que qué estás tomando, es que no sé si sea bueno. Entonces como que yo dije, bueno, si las cosas están bien, ¿para qué le digo? O sea, dije, no le voy a decir. Entonces saqué 14 folículos, de los cuales se pudieron fecundar 8, y de esos 8, pues el caso es que 4 fueron bien. Entonces de esos 4 me pusieron 2, los cuales no pegaron, y esos me los pusieron en fresco, y los otros 2 los guardé, o sea, los congelé. Entonces, eso fue en diciembre del año pasado. Y mi ginecólogo me dijo, lo que pasa es que a mí se me hace muy raro que después de 2 in vitros no haya pegado. O sea, también eso está muy raro, si están, o sea, si no he visto que tengan nada. Entonces mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un estudio, te voy a tener que hacer un estudio más específico porque puede ser que sea algo que no hayamos detectado. Entonces, fue un rollo porque me dijo, es que te voy a hacer un estudio, pero el estudio se manda a Estados Unidos y viene de Estados Unidos y era un rollo horrible. Entonces, al final me pudo hacer el estudio hasta febrero, o sea, de diciembre hasta febrero. Me sacaron 15 tubitos de sangre, los mandaron a analizar y me dieron los resultados hasta finales de marzo. Y sí salieron mal dos cosas. Una era una parte de mi ADN, que es lo mismo que del colesterol, pero a mí me explicaba el ginecólogo que esa parte afectaba para tener hijos porque hacía que mis vasos sanguíneos tuvieran coágulos. Entonces esos coágulos hacían que también se detectara el embrión como si fuera un extraño, un externo. Y luego encontró otras 2 células que me atacaban a mí misma. Entonces, como, o sea, hasta el doctor me dijo, es que yo primero pensé que tal vez era hasta lupus, porque, o sea, tuve que asegurarme que no fuera lupus, porque el lupus es como cuando todas tus células te atacan y tú solamente de las 15 que analizamos, tenías 2 que te atacaban a ti misma. Entonces, obviamente, ¿qué hacen con un embrión? Pues entonces lo atacan, o sea, como si fuera alguien extraño. Entonces, el ginecólogo me dijo, pero no te preocupes, o sea, esto se puede, o sea, lo del ADN se puede tratar y lo de las células se puede quitar. Le dije, bueno, pero ahora ¿cuánto tiempo es de tratamiento? No, pues 3 meses más de tratamiento. Entonces, pues ya, este año yo ya tenía los 2 embriones congelados y dije, bueno, ya, otros 3 meses de tratamiento, ¿no? Pero para esto, mi ginecólogo siempre me ha dicho que yo tengo un mioma, que es lo más normal, pues tener miomas, ¿no? Pero siempre me había dicho, tu mioma no te afecta en absolutamente nada. O sea, tu mioma, haz de cuenta que tú te embarazas aquí y el mioma está acá. O sea, no afecta. O sea, siempre me había dicho, si te afectara, yo hasta preferiría haberte operado ya, ¿no? Mi ginecólogo siempre me dijo, lo único, o sea, con lo único que se quita el mioma es con operación. O sea, no hay otra forma de quitar el mioma. Pero pues como no me afectaba, pues yo dije, bueno, pues no me afecta. Pero yo en enero, que fui con el de los tés, por más té, le dije, oye, ¿tienes algo para quitar los miomas? No, pues sí, un té. Ay, pues dámelo. Le dije, pues igual y se me quita. Pero a la hora de que pruebo el té, sabía no feo, asqueroso. Entonces como que yo dije, ay, no me voy a tomar el té porque yo dije, si me sabe asqueroso casi de vomitar, o sea, yo dije, prefiero no tomarme el té, prefiero no me lo voy a tomar, pues ahorita no me afecta. Pasa que una vez que fui a consulta con el ginecólogo, le digo, oye, ¿y cómo está mi mioma? No, pues ahí está. Dijo, ya te dije que la única forma de quitarlo es con operación. Le digo, oye, ¿y si me tomara un té? Y me menciona, el té de tal persona. Sí, O sea, conocía al... sí, y me dijo mi ginecólogo, con ese sí se te va a quitar. Me dice,
Él ha sido mi competencia toda la vida. No. Y yo, ¡ah! ¿Es en serio que lo conoces? No, pues sí, claro, perfecto, sé dónde está. Claro, me dijo, ¿con ese té? Y le digo, pero me acabas de decir que no se me va a quitar con nada. No, pero con ese té sí. O sea, me dice, con ese sí se te quita. Y entonces yo así le digo, es que la vez pasada no te quise decir, pero sí tomé un té hormonal para ovular más y me dijo, no, pues sí te ayudó muchísimo. Y yo, no, pues sí, ¿verdad que me ayudó mucho? Sí, sí, pues sí. Porque además el té de esta persona siempre ha dicho, o sea, aquí con el té se cura cualquier cosa menos 3 cosas. Uno es la esclerosis múltiple, otro es un cáncer ya muy terminal y otro es el SIDA cuando ya es SIDA. Todavía el VIH se cura. O sea, siempre nos ha dicho eso. Entonces, casi puedes ir con cualquier enfermedad menos esas 3. O sea, menos un cáncer terminal, menos SIDA y menos esclerosis, y él te va a dar el remedio para quitarte ese malestar. Entonces, pues bueno, yo en ese momento cuando le dije eso a mi ginecólogo, me dijo, sí, con el de él sí se te va a quitar. O sea, me dijo, yo sí te recomiendo. Le dije, pero es que sabe muy feo. Me dijo, yo te recomendaría que sí te lo tomaras porque sí te lo va a quitar. Total que ya pasó. Y en junio de este año hice mi tercer in vitro con los 2 que tenía congelados, ya después de haber hecho el tratamiento de las células. Y entonces me ponen los 2 congelados y ahora sí sale positiva la prueba. Pero sale positiva y el ginecólogo me dijo, bueno, pero falta escuchar el corazón. Sí, ok. O sea, yo como que nunca me imagino. O sea, yo después de toda esta lucha, yo dije, si sale positiva ya sería muy raro que aparte, pues que no se lograra un embarazo porque pues ya llevo cuánto tiempo intentando. O sea, como que yo dije, ya si es o sea, como que yo siempre pensé, ya si es positiva, ya no creo que estos 3 meses no sea positivo o que pase algo. Como que yo decía, no, ya es mucho, o sea, ya no creo. Ya no puede ser peor. Ajá. Y entonces, pues empezamos a revisar, o sea, empecé a ir a las consultas con el doctor y yo siempre comparaba, o sea, yo siempre veía en Google y decía, a ver, ahorita se supone que tengo 5 semanas. Entonces veía como el eco de 5 semanas en internet y veía el mío, literal, estaba muy atrasado, o sea, como que se veía literal un puntito, ¿no? Y yo en el eco que veía en internet como que ya se veía un bulto, ya se veía dentro un bebecito, o sea, como que algo así. Y entonces, pues mi ginecólogo me decía, pues es que va un poco lento el proceso. Pero ahí al mismo tiempo vimos que eran 2, o sea, que sí estaban los 2, o sea, que había 2 bolsitas. Y el ginecólogo me dijo, es que yo creo que va lento el proceso, o sea, como que, o tal vez porque son 2 se pudieron haber pegado y uno le está quitando comida al otro. O sea, como que yo hasta dije, híjole, por haberme puesto 2 ahora, entonces es un problema. Y pues al final terminó, pues que, o sea, a las 8 semanas me dijo el ginecólogo, pues que no había nada dentro de las bolsitas. Era un embarazo anembrionario que solo le pasaba al 20% de las mujeres. Y yo así de, no puede ser, porque además yo también con toda la incertidumbre de, pues o sea, igual y ahorita sí salió positivo, no porque me haya curado, sino ahorita fue por suerte, o sea, por al azar que salió positivo. Y yo decía, híjole, pues, pues ahora qué voy a hacer. Y en eso, pues ya el ginecólogo me revisa, ya cuando me dijo pues que ya, o sea, que solo eran 2 bolsitas y que no había nada. Y me dijo, el tema es que los miomas se alimentan de hormonas. Me dijo, entonces, tu mioma ya está al tamaño de la mitad de tu matriz. Dios. Y yo, no puede ser. Y me dijo el ginecólogo, pues, o sea, yo creo que, o sea, si en este mes, o sea, me dijo, en este mes ya vas a dejar de tomar todo y solito pues te va a bajar porque pues vas a dejar de tomar todos los medicamentos, porque además después de un in vitro tienes que tomar como 10 medicamentos, estarte inyectando y es como muy, muy pesado. Entonces me dijo, si tú ya dejas de tomar todos los medicamentos, pues ya te va a bajar. Y me dijo, pero en este mes, aún sin tomar medicamentos, me dijo, los miomas siempre crecen.
Me dijo, pero si en este mes crece igual, pues en septiembre lo que va a pasar es que te voy a tener que operar. Porque hasta ahorita te diría que si no crece, sigue sin afectar en donde está el mioma. Todavía podríamos decir que no afecta. Pero si ya sigue creciendo, la realidad es que sí te tengo que operar. Y para esa operación, pues es una tipo cesárea que se tarda tu matriz en recuperar de 3 a 6 meses. Y yo, no puede ser. Le dije, oye, ¿y si me tomo el té? Ahora sí, el del mioma. Pues sí, tómatelo. Me dijo, no hay peor intento que el que no se hace. Me dijo, pues haz el intento. Entonces yo en agosto, pues me enfoqué un poco más, o sea, estaba tomando un té para limpiar mi organismo, estaba tomando el té del colesterol, estaba tomando el té del mioma, pero yo le hablé a esta persona de los tés y le dije, oye, tengo un mioma de 7 centímetros. Le dije, ¿cuánto tiempo me lo quita el té? Pues en 15 a 20 días. Le dije, pero no me voy a tomar el té del mioma en 15 a 20 días. Le dije, como lo estoy combinando con los otros que me estoy tomando, pues me lo voy a terminar tomando 10 días. Sí, se te quita, se te empieza a quitar. Yo dije, bueno. Y para esto, cuando me bajó de que se me salieron las bolsitas, fue un dolor insoportable, horrible, o sea, de verdad horrible. O sea, eso también, porque aparte a mí mi doctor me dijo, o sea, hay 2 opciones. Una es que te dejes de tomar los medicamentos y te va a bajar y ya. Me dijo, y la otra es que yo te duerma aquí en el consultorio, te saque las bolsitas y las mandemos a analizar. Pero no te lo recomiendo a menos que ya fuera la segunda vez que te pasa lo mismo. Me dijo, si es la primera, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque va a salir que era una falla de cromosomas. O sea, si tú eres muy obsesiva y quieres algo por escrito, si quieres hacemos eso. Pero si no, la realidad es que, pues mejor que te baje. Y yo dije, sí, que me baje, pero nunca me imaginé que iba a ser el peor dolor de mi vida. O sea, sí fue un dolor horrible que yo lloraba, que no podía. Y eso pues obviamente no me lo dijo. Supongo que también cada cuerpo es distinto, pero pues sí, fue un dolor horrible. Yo tomándome 1000 pastillas para el dolor, o sea, no se me quitaba, o sea, horrible. Pero bueno, pasó. Y ya en septiembre que voy a la revisión, solo me tomé 10 veces el té del mioma al final. Y voy a revisión y todavía el doctor me dice antes de entrar, me dice, o sea, te voy a revisar, pero yo te dije que si crecía, aunque sea tantito, sí te tengo que operar. Y le dije, ok, pues revisa. Me revisó y me dijo, está un centímetro y medio más chico que lo que estaba. Entonces fue así como de, ay, entonces no me tienes que operar, no te tengo que operar. Y yo así de, ay, qué bueno, entonces lo podemos intentar en este ciclo. Sí. Y pues ya hice todo otra vez desde el principio. Esta última vez tuve 8 folículos, de los cuales 4 tenían óvulos, de los cuales esos 4, 3 se murieron y solo me quedó uno, que sí me pudieron poner en fresco. Y pues ahorita es el que tengo, que me pudieron poner en fresco y que es la primera vez que solo me ponen uno, porque todas las demás veces me han puesto 2. Y esta vez me pusieron uno y pues todo parece indicar que sí, pero pues tampoco me quiero emocionar hasta no escuchar el latido por la experiencia previa que ya tuve. Claro, o sea, te salió positivo. Sí, me salió positivo. ¿Pero qué prueba te hicieron? Pues yo me hice una, de orina. Ajá. O sea, tú te hiciste la prueba y te salió positiva. O sea, este lunes fui con mi doctor, me sacó sangre, pero como que yo me empecé a sentir rara. Entonces dije, ay, me voy a hacer una prueba casera, nada más para ver. El doctor todavía no me da, o sea, siento que mi doctor es como muy de que, por ejemplo, ahorita el lunes le enseñé que había salido positiva y me dijo, pues ojalá que sí, pero me dijo, vamos a saber hasta el viernes que te haga otra prueba de sangre y que salga. Entonces, yo siento que sería muy difícil que una prueba, sobre todo de orina, se equivoque a favor, porque pues de dónde sacas la hormona del embarazo una prueba de orina, ¿no? O sea, sería al revés, podría decir negativo, pero tal vez sí estoy embarazada. Y la vez pasada con la otra vez que dio positivo, ¿también fue prueba de orina? O sea, también ese mismo día mi doctor me había sacado sangre y yo dije, ay, yo llegué a mi casa, me hice la prueba, salió positiva y yo ya estaba súper emocionada, pero pues
resultó que pues pasó que eran las bolsitas. Entonces yo lo que quiero es nada más esta vez asegurarme de escuchar el corazón para ver si realmente sí no pasa lo mismo que la vez pasada, porque como yo ya lo viví, o sea, yo la vez pasada nunca me pasó ni por la mente que eso podía pasar, y en eso fue así como de, pues pasó. Entonces, pues ahorita como que no me quiero emocionar, pero ahorita pues ya también salió positiva, Pero sí entonces te sientes poquito emocionada, ¿no? sí, sí estoy emocionada, pero pero no quiero así como decirle, o sea, la vez pasada cometí el error de que salió positiva y a todo mundo le dije, o sea, fue así de que, ay, sí, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Entonces como que luego también sentí feo decir, no, pues ya no estoy embarazada. O sea, como que sí fue así de que, ay, ¿para qué le dije a todo mundo sin antes oír el corazón? Pues mira que para cuando salga esta entrevista ya vamos a saber qué onda. Sí, Ya vamos a saber. sí, Em, exacto. con todo mi corazón de verdad deseo que sí. Ay, yo En también. serio, con todo mi corazón, no sabes. Si llegara a ser negativa, que espero con todo mi corazón que no sea así, ¿vas a volver a intentarlo? Sí volveré a intentarlo, pero cabe aclarar que ahorita para este momento otra vez tengo el colesterol y triglicéridos altísimos. Entonces, bueno, como yo ya sabría que el próximo intento, en teoría, sería como dentro de 3 meses, como en diciembre, o sea, como que este tiempo me tendría que estar tomando otra vez el té del colesterol y el mioma, el colesterol y el mioma, porque pues son las dos cosas que me preocupan ahorita. Ahorita yo siento que si no funcionara, no sé también otra vez de qué tamaño esté el mioma. O sea, como que las dos cosas me preocupan mucho, pero creo que con los test, pues, se pueden solucionar. Ay, ojalá. Oye, Pau, Sí. tantas hormonas debe tener consecuencias en tu estado de ánimo. Muchas, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás de repente de malas, explosivo, de muy buenas, Sensible. sensible, intolerante. Todo el tiempo estás como con muchísimos cambios y muchísimos altibajos, pero mira, llevo 4 años así. Entonces, ya a veces como que hasta siento que es un estado natural que hasta yo misma pienso, pues sí, me siento así, pero es por eso. Estoy segura que es por eso, porque no soy así. ¿Y logras controlarlo para no tener muchos problemas con tu esposo o no Sí, sí, tanto? sí, logro controlarlo, o sea, trato de concentrarme y de ver las cosas positivas. Digo, hay veces que sí soy más impulsiva, cosa que nunca soy, pero en esos momentos soy un poco más impulsiva y todo, pero sí creo que si te concentras y dices, a ver, sí me está pasando esto, porque todo tiene una causa y porque estoy viviendo esto, pues entonces, o sea, si lo logras entender, ya es como bueno, que ya lo logré entender, entonces me tranquilizo un poco, trato de estar bien, aunque me sienta de malas, aunque me sienta deprimida, aunque me sienta, porque además todos estos procesos, pues sí traen un desgaste físico, psicológico, económico, o sea, emocional, o sea, la verdad es que sí es como mucho desgaste todo esto. O sea, yo sí, si me dijeran, ya solo vas a tener un hijo, o a menos que otra vez vuelvas a hacer los mismos procesos, yo la verdad diría, no, yo me quedo con un hijo feliz. Ya como que hasta siento que tener 2 hijos ya sería como hasta avaricioso de mi parte, porque yo no quiero volver a vivir estos procesos para tener un hijo. O sea, como que yo diría, ya con uno estaría yo súper feliz, agradecida y estaría muy bien. ¿Y alguna vez has tenido sentimientos como, ¿por qué yo? Por qué me cuesta tanto trabajo y hay tantas Siempre, mujeres que es tan fácil embarazarse? siempre, siempre te viene, es inevitable. Y yo sé que mucha gente también lo hace por ayudar y mucha gente, no sé, llegan y te dicen, ay, es que no pienses en eso, relájate. Pero ¿cómo me voy a relajar si estoy en medio de un proceso? O sea, obviamente siempre piensas en eso, es inevitable. O sea, no puedes relajarte y decir, ay, sí, ya no pienso en eso, me voy a relajar y ya no vuelvo a pensar en eso. Pues no, porque estás en medio de ese proceso justo. O sea, no es como que lo estés intentando natural y que sea sorpresa. O sea, estás en medio de un proceso en el cual cada paso tiene que salir bien. Si no sale bien uno de los pasos, es como ya no funcionó en este ciclo. Entonces, sí me ha pasado muchísimas veces de decir, ay, ¿cómo le hacen los demás? O ¿cómo le hacen como, o sea, literal hay personas que conozco que en una noche de fiesta ya se embarazaron y yo digo, o sea,
ay, o sea, que debería de haber literal un botón así de que embarazada o no embarazada, ¿no? Pues sí, o sea, te lo preguntas muchísimas veces, pero nadie te va a dar la respuesta, porque pues al final solamente, más bien, pues, o sea, yo lo que pienso es todo pasa por algo y tal vez no era el momento y tal vez no era la situación y tal vez no era el año y tal vez no era el mes y tal vez era eso. Me imagino que lo has tratado en terapia, obviamente. Sí, lo he tratado en terapia, incluso mi esposo y yo estuvimos tomando una terapia de infertilidad. Él como que siento que lo acepta más fácil. O sea, para él es como, ay, bueno, ya si no pasa, a mí me da igual si tengo o no tengo hijos. O sea, como que él estaba muy presionado por darle nietos a sus papás, pero su hermano ya tuvo un hijo. Entonces, la realidad es que él como que dice, ay, yo, pues si tengo o no tengo, a mí me da igual. ¿No? Pero él siempre me dice, es que aquí el tema es que tú eres la que no lo acepta. Y le digo, es que no lo voy a aceptar porque nunca me han dicho que soy estéril. O sea, si me dijeran, eres No estéril, de puedes. verdad no puedes por estas razones, yo diría, voy a trabajar en eso para aceptarlo. Pero siempre teniendo un rayo de esperanza y yo lo pueda hacer, lo voy a intentar porque sería mi sueño. Entonces, ¿por qué no intentarlo cuando hay gente que de verdad le han dicho y le han diagnosticado que no puede y que ellos darían lo que fuera por tener un rayo de esperanza, como yo lo tengo, para poder hacerlo? Y yo pues por eso es que lo intento, porque yo digo, o sea, ya a mí nadie me ha dicho que no puedo, o sea, yo sí puedo, pero pues es como también al azar, porque también puede ser que estés perfecta y que ya tengas todo curado y que siempre haga que hagas un in vitro que desde el otro lado de la moneda, que del otro 50% que no pega. Eso también puede ser. Y si te llegara a pasar ese 50% que no pudo ser, ¿crees que puedas lidiar con eso? Sí, o sea, yo como que digo, o sea, nunca me ha pasado así de que diga, ya no lo voy a volver a intentar. O sea, el día que ya diga, ya no tengo ni un peso y tampoco me voy a endeudar, o sea, más bien diría, pues ya la verdad no tengo dinero para hacerlo y pues no fue, pues ya lo trataría de aceptar. Me imagino que por estas circunstancias te da exactamente igual si tienes niño o niña, ¿no? Exactamente, toda la gente que me ha preguntado, ay, pero no te importa que nazca en tal mes, no, en qué signo sea, me da exactamente igual. O sea, si es niño o niña, si nace siendo tal signo o tal, me da exactamente igual. O ¿Qué sea, decir y qué no decir cuando una mujer está luchando por tener hijos? mira, yo sé que la gente no lo hace de mala fe, pero, pero la gente no tiene la cultura o no lo entiende porque no conocen del tema. Entonces, para la gente igual y te dicen, ay, perdiste un hijo, ay, ¿cómo crees? Ay, qué feo. Oye, ¿y qué hiciste la semana pasada? Y te quedas así como de, o sea, uno que sí lo está viviendo, te quedas así como, o Sí, sea, lo minimizan porque o no sea, nació, ¿no? ajá, o sea, como que casi así como de, ay, bueno, ¿y qué vas a comer hoy? Y te quedas así como de, o sea, no te importó, o sea, como, pero también estoy consciente que es algo que no les va a importar o no le van a dar la importancia porque no saben todo el trasfondo de todo lo que ya viviste. Para ellos tal vez es como, ay, te pusieron un embrión, no funcionó, ah, bueno, X, no pasa nada. Cuando hay todo este proceso de fondo y todos esos tratamientos y todo este tiempo y toda esta espera y todo este desgaste. Entonces, mucha gente pues no lo hace a propósito, pero sí es como que si tienes a alguien cerca que esté viviendo este proceso, pues sí pregúntale más cómo se siente, cómo está, qué le hace falta, si lo puedes ayudar en algo, no nada más que sea como que lo dejes como, ah, bueno, qué mal que no pegó, ¿y qué vas a hacer en tus próximas vacaciones? Y entonces te quedas así como de, o sea, ¿cómo me preguntas? O sea, como, o sea, al final sí es una pérdida, y al final cada proceso es, o sea, literal, vivir una pérdida. Entonces es lo que mucha gente no lo entiende, pero tampoco los culpo porque no lo entienden porque a mí si en unos años, o sea, unos años atrás me hubieras contado esas cosas, también tal vez hubiera reaccionado así porque no me hubiera imaginado nunca todo lo que conlleva. Es eso.
¿Y alguna vez te has puesto a pensar en lo irónica que es la vida y que a tu mamá la regalaron literal de bebé? Ujú, Su mamá biológica dijo, ten a otra persona ujú. y que ahora tú te mueres por tener hijos y te está costando muchísimo trabajo. ¿Una vez has hecho esa conexión? La verdad no, esa conexión exactamente no, pero sí siento que, o sea, a veces cuando te pasan esas cosas, a veces piensas, pues, ¿qué estaré haciendo mal como persona? O sea, yo me he cuestionado como persona, ¿qué no estaré siendo buena persona? ¿O qué me hará falta escuchar más a los demás? O ser muy buena onda con los demás? ¿O leer más sobre religión? O sea, siempre te preguntas muchas cosas así y yo en específico me he preguntado como, ¿qué me hace falta o qué tan buena tengo que ser casi como para merecerlo, ¿sabes? Como para merecer poder embarazarme. Y cuando al final del día digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo me lo tendría que ganar? ¿Por qué me lo tendría que merecer? Siento Hay que fuera un mucha, castigo, ajá, o sea, ¿no? hay mucha gente que es mala y de verdad es mala y se embaraza. Entonces como que yo digo, o sea, ¿por qué a veces mi pensamiento es, ¿por qué yo me lo tengo que merecer o tengo que hacer algo para lograrlo? Cuando al final pues todos tienen errores y nadie su vida es perfecta. O sea, nadie te puede decir que su vida es perfecta, que no comete ningún error y que todo lo hace bien. Entonces yo digo, pues si soy como todos los demás y trato de llevar una buena vida y trato de llevar una buena relación con todos y de tratar bien a la gente, o sea, yo no tendría que tampoco cuestionar eso porque al final no es algo que yo tenga que merecer porque pues como todos cometo errores y hay veces que los errores pues los cometo, pero son sin dolo, no son afectando a alguien. Entonces, ¿por qué yo tendría que ser perfecta para merecer algo así? Sí, yo estoy segura de que vas a ser mamá. Con todo mi corazón, te lo juro que lo deseo y estoy segura que todas las personas que te están viendo lo desean también. Y cuando así sea, después de unos años, ¿te gustaría enseñarle esta entrevista al que va a ser tu hijo o hija? Sí, porque seguramente ahorita ya está aquí. De verdad, con todo mi corazón deseo que así sea. Sí. Y si después de unos años ve esta entrevista, tu hijo o tu hija será un ejemplo muy grande de lo mucho que han luchado sus papás para que esté aquí en el mundo, ¿no? Sí. Y que sepa lo increíblemente deseado o deseada que es, ¿no? Y le quieres decir algo a tu bebé aún no nacido o nacida. Ay, pues que lo deseo con todo mi corazón y que de verdad quisiera ya tenerlo entre mis brazos y que todo esté bien y escuchar en una semana su corazón latir y que se desarrolle bien y que pasen los 3 meses y que esté bien de salud y que nazca bien y que no sabe cuánto le he pedido a Dios que sí se dé y que sí nazca bien y que esté sano.